Temprano en el noticiero en Telebuendía, Día, Miguel Chagas estaba informando en vivo desde el estadio de Peñarol, que se va a inaugurar el próximo 27 de este mes, 27 y 28, habrá doble inauguración. Y se ha escuchado con insistencia que se trata de un estadio FIFA, que Peñarol se jacta de que es el único estadio FIFA que tendría nuestro país. Pues bien, ante esta situación es que le encomendamos a nuestra estimadísima Gabriela Pallares que nos cuente, desde el punto de vista arquitectónico, de diseño, en fin, comodidades que tiene que tener, qué es un estadio FIFA. Y que lo analicemos respecto a los grandes escenarios que tenemos también aquí en nuestro país, proyectándonos a ese sueño que acunamos uruguayos y argentinos de hacer un mundial en conjunto en 2030. ¿No, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Fede? Buen día. Bueno, tema apasionante, interesante. Sí, ¿no? Una audacia la producción ponerme a hablar de fútbol y contigo, pero no bueno. es hablar de fútbol, es hablar de estadios. Es hablar de estadios, en realidad. Yo te hablo de lo que pasa en la cancha y vos me hablas de todo lo que hay alrededor. Sí, tal cual como cuando uno va a cualquier lado y se pone a mirar todos los detalles de todos lados. De eso bueno, nada, el tema, todo esto está como en una bisagra entre lo que es la futura inauguración próxima del estadio de Peñarol justamente y un anuncio que hicieron en conjunto los presidentes de Uruguay y Argentina ahora a principio de año de postularse oficialmente para ser la sede del Mundial de 2030. Este proyecto por demás ambicioso. Muy ambicioso. Y entonces, bueno, ahí es donde se pone arriba de la mesa el debate sobre si Uruguay está capacitado y Argentina también, si está capacitado y si tienen estadios de calidad mundialista. Un estadio mundialista, por definición, digamos... Esto lo dice la FIFA. Exacto. El estadio mundialista tiene que ser así. Exacto. Un estadio mundialista es un estadio que albergó o tiene la capacidad para albergar una final de un mundial, digamos, o un encuentro mundial. Un partido de un mundial. Reglamentado por un código que tiene la FIFA extensísimo y detallado al milímetro de absolutamente todos los espacios, las gradas, los espacios de servicio, las tribunas, el ángulo de visión hacia el campo deportivo, la parte de venta, la parte de estacionamientos, de todos los servicios cubiertas, comunicaciones y todo lo demás que tiene que tener un estadio para operar en una final del mundo. Cuando uno pasa raya viendo todos los estadios de Argentina y de Uruguay, la realidad es que uno de los puntos críticos de ese reglamento de la FIFA es que para tener los estadios que son sede de finales de torneo o de inauguración tienen que tener una capacidad de 80.000 personas. 80.000 personas, no tenemos ningún estadio. Al día de hoy, ninguno de Argentina, corríjame si me equivoco, ninguno de Argentina ni de Uruguay tienen ese reglamento. Entonces, claro, en rigor, ninguno estaría calificado. Perfecto. El Estadio Centenario es el estadio que tiene más capacidad aquí en nuestro país, pero no llega a los 80.000. Hay recursos que se usan en todas partes del mundo cuando las ciudades se postulan y tienen este tipo de situaciones. La FIFA además te exige 12 sedes mundiales, 12 estadios, de los cuales en teoría no puede haber más de 3 en una misma ciudad. Y esos son conflictos que empiezan a aparecer también en Montevideo. De hecho, tratan de que haya uno por ciudad. Exacto. El ideal para la FIFA es que haya uno por ciudad. Hay alguna excepción, como fue Sudáfrica, que tenía Soccer City y Ellis Park, creo que se llamaba el otro, que tenía 2, pero no puede haber 3. Entonces se genera el conflicto, por ejemplo, Montevideo, que tiene el Centenario, y después tenemos el de Peñarol y el de Nacional. Bueno, ahí entramos a hilar fino a ver si el de Peñarol está en Montevideo o en Canelones. Ahí está, que lo también pueden llegar a tirar para el lado de Canelones. Sí, exacto. Pero vayamos a los ejemplos de los estadios uruguayos. Sí, ¿no? exacto. Por ejemplo, focalicémonos en el Estadio Centenario, un estadio mundialista porque albergó el primer mundial, cuando las reglas de juego eran otras. Sí. Además estamos hablando de estadios, por ejemplo, en el caso del Parque Central es un estadio del 1900, claro. El Centenario es del 1930, claro. Se hizo en un año la construcción completa del estadio. Pero claro, ese monumento histórico al fútbol del mundo es un estadio que se ve cómodo desde todas partes, pero quedó obsoleto. Sí, totalmente. De hecho, por ejemplo, no tiene... O sea, los estadios modernos ahora ya desaparece el tema de lo que es el foso, el talud, que es muy folclórico, ver el partido atrás del alambrado, no pero en esas cuestiones no corre para este tipo de torneos. Requieren cubiertas de la parte de las tribunas. Techado, exacto. Tiene todo un tema de sistema de infraestructura de comunicación,
inversiones y además, en el caso del Estadio del Centenario también, hay un recurso que en realidad se usa cuando las ciudades tienen que adaptar estadios existentes, que es agregarles bandejas de gradas a las existentes. Entonces, con eso amplían anillos y eventualmente puede llegarse de 60.000 a 80.000 accesos. De hecho, nosotros después trajimos algunas imágenes, hay como una especie de concurso que se está tratando de manejar de ideas, de proyectos para los estadios, sobre todo para el Centenario, y ya han trascendido 2 o 3 que son como de cómo quedaría el Estadio Centenario adecuado a esas normativas. De hecho, el Estadio del Centenario cuando se fundó no era así, después se le agregaron algunos anillos en tribunas con el correr de los años. De todas maneras, es interesante saber que sí tiene algunos aspectos que cumplen con normativa FIFA el Centenario. Por ejemplo, las bocas de evacuación, tienen las necesarias que exige FIFA, pero claro, después FIFA no admite alambrados. No, exacto. Cosa que tenemos aquí en el fútbol uruguayo. Y tiene la posibilidad de la expansión en el Parque Valle, por ejemplo, que por ejemplo no la tiene el Parque Central, que está en un nudo de un barrio. Parque Central está en el medio de una ciudad. Todo el tema de los accesos y salida, porque hay un montón de cosas que son físicas y visuales, que se aprecian de en un vuelo de pájaro, de una visión de un estadio, y hay otros que son muy de instalaciones o de infraestructura que requiere de entrada y salida al lugar, de evacuaciones, de emergencia, de transmisiones, de servicios técnicos. Claro. Hasta de la cantidad de baños por asistente que tienen los estadios. Entonces, el Parque Central en ese sentido, por ejemplo, aunque se le agregue, que de hecho tiene un proyecto más o menos encaminado, aunque se le agregue la cantidad de asistentes, también tiene complicado el tema ese de estar en un nodo urbano más complicado en cuanto al acceso. Y las bocas de evacuación no son tantas. Exacto, que en ese sentido, sí, el de Peñarol, bueno, ahí está. al estar más alejado, y además, sí lo tiene. Porque cuenta con la ventaja de que lo pueden hacer con el modelo que se usa hoy en día. Exacto, es mucho más actual también. Exacto, cumple con la mayoría de las normas. La mayoría sí, tiene un montón de temas vinculados a que fue hecho con una restricción económica, pero en su mayoría están previstas y son realizables, digamos, el tema de la ampliación de butacas o el tema de la cubierta o el tema de un montón de cosas. De hecho, ahora estamos viendo imágenes de varios que son de Argentina también. El estadio de Racing, exacto, que tienen una situación como similar, o sea, de repente algunos como el Estadio de La Plata, que son muy nuevos. El Estadio Único de La Plata. Exacto. Y hay otros como uno que hay un proyecto ahora largaron el de San Lorenzo y varios otros que estéticamente, incluso a nivel de cubiertas y todo lo demás, sí se adecúan, pero son como proyectos. O sea, el estadio tal cual como está ahora, sí no cumpliría con algunas de esas cosas. Claro. Y después hay que tener en cuenta todo el resto de otro montón de cosas que tienen que adecuar. Por eso cuando uno va a ciudades, cuando viaja a ciudades que acaban de tener una olimpiada o un mundial, se nota en el transporte, se nota en la seguridad de las ciudades, tienen toda una infraestructura, los aeropuertos, la capacidad hotelera, un montón de cosas para alojar a las delegaciones y a los visitantes, digamos, que hay que tener en cuenta. Se dice, por ejemplo, la parte de solo de reformas de estadios requieren de repente 2.000 millones de dólares de inversión, más todo lo que requiere de repente acondicionar aeropuertos, caminería, transporte, despliegues de seguridad y todo lo demás que hay que tener en cuenta. Comunicación también. Exacto, ¿no? sí. Por eso, si bien FIFA genera un flujo de dinero importante para financiar a la sede de los mundiales, también es cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado, hay que invertir. Sí, de hecho te exigen que también haya una alineación desde política hasta de empresas públicas que permitan, desde los municipios y todo, que permitan alinear todos esos intereses, hasta privadas. La FIFA mueve lo que se llaman los FIFA Festivals, que son como eventos callejeros, exacto, que congregan a muchísima gente y necesitas sponsors privados y un montón de situaciones que tenés que tener como todo el planeta alineado, como se vio en Brasil o en Sudáfrica. Hay un montón de tensiones sociales y todo eso que se pueden reflejar antes de iniciar esas. Y cuestiones que tienen que ver con la seguridad también, muy importante. Pero es un tema que seguiremos desarrollando con Gabriela porque además nos interesa a todos los uruguayos. Una aclaración nada más, ese aforo de 80.000 personas FIFA lo exige para los partidos inaugurales o para la final. Los otros son 40.000. Alcanza con 40.000 personas, cosa que sí se cumpliría con los estadios. Depende de la flexibilidad que tenga. Ahora creo que, si no me equivoco, el presidente nuevo de la FIFA es bastante afín
link a varios directivos Sí. de las asociaciones argentina y uruguaya, porque contaron con el apoyo de él. Viene ahora, de hecho, Bien, creo, para la inauguración, o sea que también se va a estar manejando ese tema y bueno, y a veces el tema de la normativa es elástica en función también de antecedentes que tenga el país en organización de torneos deportivos o de ese tipo de situaciones. Viste que lo teníamos ahí, al presidente de la FIFA. Tenemos varios presidentes de la FIFA. Acá tenemos al presidente de la FIFA que saluda porque estaba tomando nota. 3 millones de Hay presidentes. 3 millones de presidentes de FIFA. Nosotros tenemos uno o dos acá, dependiendo del día. Tal cual. Pero bueno, la verdad que es muy interesante. Y bueno, seguiremos muy de cerca. Está todo este detallado tema. en el blog, incluso Sí. con un link a lo que es la normativa de la FIFA, que es muy interesante de leer en cuanto a todos los detalles que establecen para los estadios deportivos. Pero es cuestión, hago un mundial y ya está. No es tan fácil. Para nada. Javi, muchas gracias. Por favor. Me apasionó este tema. Me Me apasionó imagino. y te propongo seguirlo dentro de algunos días nada más. Buenísimo.